A lo largo de la historia, han surgido personas que no solo cuestionaron lo sagrado, sino que se atrevieron a declararse divinas, a decir que eran Cristo, o a ridiculizar abiertamente la fe, generando conmoción y controversia en todo el mundo. Hoy conocerás a quienes, a través de sus palabras y elecciones, tomaron un rumbo que terminó cambiando radicalmente el destino de sus vidas. Ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue anunciada como una puesta en escena nunca antes vista. Sin embargo, uno de sus momentos terminó provocando una controversia de alcance global. Una escenificación claramente inspirada en la Última Cena, protagonizada por drag queens y artistas de performance con una estética provocadora. Aquella noche, lo que se mostró sobre el escenario superó el ámbito del entretenimiento y se transformó en un quiebre cultural que encendió discusiones en todo el mundo. Entre los recursos visuales, una drag queen con un tocado que simulaba un halo plateado ocupaba el lugar central de la mesa, rodeada por personajes que evocaban a los apóstoles. Un performer, completamente cubierto de pintura azul y sin vestimenta, representaba a Dionisio, el dios del vino y la festividad. Una puesta en escena pensada para ser arriesgada y artística, pero que inevitablemente remitía a la imagen de Cristo junto a sus discípulos. Minutos después de su transmisión internacional, líderes religiosos de distintos países alzaron la voz en rechazo, calificando la escena como una provocación directa contra la fe cristiana. El portavoz de París 2024 aseguró públicamente: "Nunca fue nuestra intención ofender a ninguna comunidad religiosa. Desde el Vaticano, el acto fue catalogado como irrespetuoso y se solicitaron explicaciones formales al Comité Olímpico, señalando que se había vulnerado simbólicamente una de las imágenes más sagradas del cristianismo". El director artístico del evento negó haber hecho una alusión literal a la Última Cena, argumentando que su propuesta se basaba en un homenaje de carácter pagano a Dionisio y en una celebración de la diversidad estética. Aún así, estas declaraciones no lograron apaciguar la indignación. En redes sociales estallaron las críticas. Surgieron etiquetas como numeral blasfemia olímpica, y miles de usuarios expresaron su rechazo. Debido a la oleada de amenazas y comentarios homofóbicos dirigidos a varios artistas, incluyendo mensajes con advertencias de muerte, se abrieron investigaciones por ciberacoso, dejando en evidencia el grado de polarización que alcanzó el debate. Incluso se presentaron demandas y acciones legales por difamación, reflejando la magnitud del escándalo. El contraste fue total. Para algunos, la escena simbolizaba inclusión, identidad y libertad creativa. Para otros, constituía una ofensa directa a sus convicciones más profundas. Esa tensión entre la expresión artística y lo sagrado encendió una discusión de alcance mundial. Hoy, aquella presentación no solo quedó registrada en la historia de los Juegos Olímpicos, sino que abrió una reflexión más amplia. ¿Es posible reinterpretar símbolos sagrados sin alterar su esencia? París 2024 lo intentó. Y aunque hubo disculpas públicas, el eco de aquel acto sigue resonando como un dilema cultural que, hasta hoy, no encuentra un consenso definitivo. Aleister Crowley fue conocido por muchos como el hombre más perverso del mundo. Nació en Inglaterra en 1875, dentro de una familia profundamente religiosa, pero desde temprana edad desarrolló un rechazo intenso hacia la moral cristiana que lo rodeaba. Su carácter rebelde no tuvo frenos, y con el paso de los años, también creció su fascinación por lo oculto y lo prohibido. Crowley no se limitó a ser escritor o poeta. Se autodefinió como místico, ocultista y como el mensajero de una nueva era espiritual. Fundó una doctrina llamada telema, sostenida sobre un principio tan sencillo como perturbador: haz lo que quieras, será toda la ley. Un lema que muchos interpretaron como una invitación al caos, disfrazada de libertad absoluta. Durante sus viajes a Egipto, aseguró haber recibido mensajes de una entidad sobrenatural llamada Aiwass, quien, según su relato, le dictó el libro de la ley, un texto que algunos calificaron como satánico, mientras otros lo consideraron una obra mística reveladora. Pero el objetivo de Crowley no era la verdad, sino el poder. Un poder que buscaba a través de rituales, símbolos ancestrales y pactos que muchos veían como peligrosos. Reunió discípulos, erigió templos, realizó invocaciones y redactó rituales cargados de referencias demoníacas. Se proclamó a sí mismo como la Gran Bestia 666,
y afirmaba haber trascendido cualquier límite moral entre el bien y el mal. Sus ceremonias incluían consumo de drogas, orgías, sacrificios simbólicos y un desprecio constante hacia todo lo considerado sagrado. Para él, Jesús era apenas un símbolo vacío, y la moral cristiana, una prisión. Promovía una visión del universo dominada por el deseo, sin culpa ni fronteras morales. Fue perseguido, marginado y duramente criticado por muchos, pero también despertó admiración. Músicos, artistas e incluso líderes espirituales modernos encontraron inspiración en sus ideas. Su imagen aparece en la icónica portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Su influencia se expandió desde el rock psicodélico hasta el esoterismo contemporáneo. Murió en 1947, solo, enfermo y dependiente de la heroína. Pero su legado no desapareció. Para algunos, fue un visionario que desafió estructuras antiguas. Para otros, un hombre que abrió puertas que nunca debieron abrirse. La verdad es que Aleister Crowley no solo dejó libros y rituales, dejó una marca oscura en la cultura moderna. Y una advertencia que aún resuena: no todo lo que aparenta sabiduría proviene de la luz. Anton LaVey. En el corazón de San Francisco, en una época atravesada por una profunda revolución cultural, emergió una figura que no solo confrontó las creencias religiosas, sino también cualquier forma de moral tradicional. Su nombre, Anton Szandor LaVey, fundador de la Iglesia de Satán y autor de la controvertida Biblia satánica. Nacido en 1930, LaVey estaba lejos de ser una persona común. Desde muy joven desarrolló una fuerte atracción por lo oculto, lo prohibido y aquello que la sociedad prefería no mirar. Tocaba el órgano en circos y cabarets, donde según él mismo relataba fue testigo de una profunda hipocresía humana, hombres que rezaban con devoción los domingos, pero que el resto de la semana se entregaban sin reservas a sus impulsos más oscuros. Esa contradicción sembró en su mente una pregunta inquietante: ¿y si la religión no era más que una fachada moral? En 1966 proclamó el inicio de una nueva era, el año 1 del calendario satánico. Con la cabeza rapada, una túnica negra y un pentagrama invertido sobre el altar, celebró la primera misa satánica oficial, dando origen a la Iglesia de Satán. Sin embargo, su movimiento no se basaba en la adoración de un demonio literal. Para LaVey, Satán simbolizaba el ego, la libertad individual y la rebeldía frente a la obediencia ciega. Su doctrina era directa y provocadora. El ser humano no es inherentemente bueno ni malo, sino guiado por su egoísmo natural. El amor, la compasión y el perdón, según su visión, no eran virtudes espirituales, sino mecanismos de control social. Su lema era contundente: si alguien te golpea, destrúyelo. En un mundo que promovía la paz y la sumisión, él exaltaba la fuerza, la autodefensa y el orgullo de ser uno mismo sin culpa. Publicada en 1969, la Biblia satánica se transformó en un manifiesto de rebeldía. Amada por algunos y detestada por otros, fue condenada por líderes religiosos y adoptada por movimientos contraculturales. LaVey no buscaba devotos ciegos, sino individuos capaces de pensar de forma independiente. Para él, el verdadero pecado era la ignorancia y la sumisión voluntaria. Vivió rodeado de misterio, rituales simbólicos y seguidores que lo veían como un profeta de la era moderna. Para unos fue un farsante, para otros, un pensador que expuso la hipocresía de la sociedad. Murió en 1997, dejando una herencia tan polémica como imposible de ignorar. Anton LaVey no intentó traer el infierno al mundo, simplemente observó a su alrededor y afirmó que el infierno ya estaba aquí. Nergal. En las entrañas del metal extremo, donde la música se transforma en ritual y la blasfemia se levanta como estandarte, aparece una figura rodeada de controversia y un magnetismo oscuro. Su nombre artístico, Nergal. Su banda, Behemoth. Su propósito, confrontar lo sagrado y derrumbar cada ídolo del mundo moderno. Adam Darski, conocido globalmente como Nergal, nació en Polonia, una nación marcada por profundas raíces católicas, forjada por tradiciones rígidas y un fuerte rechazo a lo profano. Desde temprana edad sintió que esa fe heredada no respondía a sus preguntas más profundas. Lo que comenzó como una simple rebeldía juvenil, con el tiempo se convirtió en una convicción firme. Con Behemoth, Nergal no se limitó a crear música, construyó una atmósfera, una forma de expresión donde lo religioso se invierte, lo divino se cuestiona y lo humano ocupa el centro absoluto. Sus letras evocan deidades antiguas, figuras paganas y símbolos del caos, no como veneración demoníaca, sino como un llamado a despertar del adormecimiento espiritual.
Su presencia sobre el escenario tiene un tono casi ceremonial. Rostro cubierto de pintura, cuerpo marcado, mirada desafiante. Cada presentación es un ritual de liberación, una confrontación directa contra cualquier forma de sometimiento. Para él, la verdadera comunión reside en la libertad de pensamiento. En 2007, durante un concierto, destruyó públicamente una Biblia, un acto que lo llevó ante los tribunales polacos. Fue acusado de ofender sentimientos religiosos, pero jamás ofreció disculpas. Su postura fue directa: esto es arte, es protesta y es mi derecho. Lejos de debilitarlo, aquel episodio lo convirtió en un emblema de resistencia. En 2010 enfrentó su prueba más dura. Fue diagnosticado con leucemia. Muchos pensaron que su espíritu había sido quebrado, pero regresó, más fuerte, más firme. Para él, la enfermedad no fue una prueba de fe, sino de carácter. Hoy, Nergal continúa caminando entre la sombra y el fuego. No busca devotos, sino mentes despiertas. No ofrece salvación, sino una invitación a mirar al abismo y atreverse a pensar por cuenta propia, porque en un mundo que exige obediencia, él eligió la herejía consciente. Y desde ese lugar, proclama con cada acorde que el verdadero poder no está en el cielo, sino en la decisión de no arrodillarse jamás ante nadie. Marilyn Manson. En el límite entre el arte y la provocación, entre lo simbólico y lo prohibido, aparece una figura que quebró cada regla, cada norma moral y todo principio establecido. Su nombre artístico ya es, en sí mismo, una paradoja: Marilyn Manson. Una combinación entre la elegancia icónica de Marilyn Monroe y la oscuridad violenta de Charles Manson. Detrás del maquillaje extremo, de las lentes inquietantes y de los espectáculos casi apocalípticos, existe una persona real: Brian Warner. Nacido en Ohio, dentro de un hogar cristiano y conservador, pronto descubrió que la religión le planteaba más interrogantes que certezas. Su quiebre con la fe no fue discreto, fue devastador. Desde la década de los 90, Marilyn Manson se convirtió en la pesadilla de padres, líderes religiosos y sectores conservadores. Su música agresiva, provocadora y visualmente perturbadora no solo desafiaba los límites, los destruía por completo. Con cada nuevo álbum atacaba la hipocresía, el control moral y la manipulación dentro de la industria del entretenimiento. Pero su confrontación iba mucho más allá del escenario. En entrevistas y declaraciones dejaba ver una mente crítica, filosa y profundamente desafiante. Estudioso del ocultismo, lector de Nietzsche y de Aleister Crowley, y defensor radical de la libertad frente a cualquier dogma. No buscaba discípulos, buscaba incomodar y despertar pensamiento. En los años 90 fue nombrado sacerdote de la Iglesia de Satán por Anton LaVey, no por veneración al mal, sino porque veía en Satán un símbolo de independencia total frente a un sistema que exige obediencia. Para Manson, el pecado es una construcción, y la fe sin cuestionamiento, una cárcel. Cada concierto, cada acto polémico, era un golpe directo contra la zona de confort del público, porque detrás del escándalo se escondía una verdad incómoda. La sociedad teme más a quien piensa por sí mismo que a quien simplemente obedece. Para muchos fue el villano perfecto. Se le acusó de corromper a la juventud, fomentar la violencia e incluso de inspirar tragedias. Pero él siempre respondía con frialdad: no soy un monstruo, soy tu reflejo. Hoy, Marilyn Manson sigue siendo una figura que incomoda, provoca y divide opiniones. Y aunque el tiempo avance, su sombra continúa generando inquietud. Lil Nas X. En una era donde la imagen lo domina todo, Lil Nas X comprendió desde el comienzo que el impacto no reside solo en lo que se dice, sino en cómo se presenta. Su nombre real es Montero Hill, un joven que pasó de ser un desconocido en Internet a transformarse en un fenómeno global que combina música, identidad, controversia y una imaginería que muchos prefieren evitar. Su ascenso comenzó con Old Town Road, el éxito viral que rompió récords, géneros y expectativas. Pero eso fue apenas el inicio. Lo que vino después superó cualquier canción. Se convirtió en una confrontación directa con los pilares tradicionales de la fe, la moral y la cultura. En 2021, el lanzamiento de Montero, Call Me By Your Name, sacudió al mundo. En el videoclip, Lil Nas X desciende al infierno por un tubo y termina bailando de forma provocadora frente al propio diablo. No se trataba de una provocación vacía, sino de un mensaje claro: dejo de temer al juicio, porque he sido juzgado toda mi vida. Religiosos, políticos y sectores conservadores estallaron en críticas,
Pero él no dio marcha atrás. Respondió con sarcasmo y con más fuego. Luego llegó la polémica de las Satan Shoes, zapatillas negras con una gota de sangre humana en la suela, creadas junto a un colectivo artístico. Solo se produjeron 666 pares. El número, por supuesto, no fue accidental. Era un mensaje, una sátira dirigida al miedo religioso, a la culpa y al uso del pecado como herramienta de control. Para algunos fue blasfemia. Para él, un acto de emancipación. Lil Nas X no adora al diablo. Lo que realmente pone en evidencia es la reacción del mundo ante una libertad sin filtros. Deadpool y Wolverine, una de las películas más comentadas del año. Entre su acción desbordada, su humor mordaz y sus constantes referencias a la cultura pop, incluyó una escena que desató un fuerte debate dentro de distintos sectores religiosos. En un momento cargado de simbolismo y dramatismo, el personaje interpretado por Ryan Reynolds, Deadpool, se autoproclama como el Mesías. Yo soy el Jesús de Marvel. A primera vista, podría parecer simplemente otra expresión del sarcasmo y la irreverencia propios del antihéroe. Pero al mismo tiempo aparece Wolverine, encarnado por Hugh Jackman, posando de una manera que remite de forma directa a una crucifixión. Brazos extendidos, cuerpo herido y elevado frente a un fondo luminoso. Para muchos, esta escena fue más allá de una simple referencia visual. Se percibió como una provocación abierta. La combinación de la frase «Yo soy el Mesías» con la imagen de un hombre crucificado conduce inevitablemente a la figura de Jesucristo, lo que generó indignación en miles de creyentes, quienes afirmaron que se había cruzado una línea. Fragmentos de la escena comenzaron a circular masivamente en redes sociales, acompañados de comentarios como «Esto se burla de la fe cristiana» o «Hollywood ya no respeta lo sagrado». Algunos salieron en defensa del momento, argumentando que encaja perfectamente con el tono satírico y descarado que caracteriza a Deadpool, pero para otros, no se trató solo de un chiste. Fue una representación ofensiva del símbolo más central de su fe. Si bien no es la primera vez que una gran producción recurre a iconografía religiosa para generar impacto o controversia, en este caso llamó la atención la forma en que se utilizó. Sin un trasfondo espiritual, sin una reflexión profunda, sino como un recurso visual pensado exclusivamente para el espectáculo. ¿Era realmente necesario? ¿Aportaba algo esencial a la historia? ¿O simplemente buscaba provocar usando elementos sagrados? Sea cual haya sido la intención del equipo creativo, la escena dejó una marca. Para algunos, fue solo una secuencia más dentro del caos característico de la saga. Para otros, una falta de respeto camuflada como humor. Y sobre todo, una señal del rumbo que está tomando la industria cinematográfica frente a lo espiritual y lo sagrado. Ya sea Dwayne Onfroy o XXXTentacion, fue mucho más que un rapero, una figura enigmática, venerada por millones y cuestionada por muchos otros. Su música exploraba el dolor, la soledad y los conflictos internos, pero sus declaraciones fuera del estudio con frecuencia cruzaban líneas sensibles, incluso las de lo sagrado. En una ocasión, el joven artista afirmó públicamente que algún día las personas lo adorarían a él en lugar de adorar a Dios. Aquellas palabras, dichas con un tono casi profético, encendieron alertas en gran parte del mundo creyente. ¿Fue solo una provocación típica del rap? ¿O realmente creía estar destinado a algo divino? Para muchos de sus seguidores, esa frase reflejaba una confianza total en su futuro, una señal de que sentía que su vida tenía un propósito excepcional. Pero para otros, especialmente líderes religiosos, fue vista como un acto de soberbia extrema, una blasfemia directa. Sus palabras fueron interpretadas como un intento de ocupar el lugar de Dios, algo que según las Escrituras siempre acarrea consecuencias severas. Y es que Tentacion, pese a su corta edad, parecía consciente del poder casi espiritual que ejercía sobre su audiencia. Sus letras abordaban temas como la redención, la oscuridad interior e incluso ideas relacionadas con la reencarnación. Él mismo aseguraba que no se sentía parte de este mundo. Para algunos era un alma quebrada, para otros, alguien con una percepción única de la realidad. Pero al declararse digno de adoración por encima de Dios, eliminó cualquier punto medio. La historia demuestra que cuando un ser humano intenta ocupar el lugar del Creador, el desenlace suele ser trágico. Ya se murió a los 20 años, asesinado a plena luz del día, dejando un legado intenso, breve y profundamente controvertido. Hasta hoy, sus seguidores lo recuerdan con murales, canciones y homenajes que lo elevan casi a una figura celestial. Y de forma inquietante, aquella frase que generó tanta polémica
terminó cumpliéndose, al menos en parte. Pero queda una pregunta esencial. ¿Qué ocurre cuando un ser humano ocupa en el corazón de otros el lugar que solo le corresponde a Dios? ¿Hasta dónde puede llegar la idolatría antes de que la realidad la haga caer? Pausa un momento. ¿Consideras que esto es una forma de arte o una ofensa directa a la fe cristiana? Escribe arte si piensas que se trata únicamente de expresión creativa, o falta de respeto si crees que se cruzaron límites que no debían tocarse. Sigamos. Conor McGregor, el reconocido campeón irlandés de artes marciales mixtas, no solo destaca por su talento y agresividad dentro del octágono, sino también por su carácter explosivo y su manera frontal, muchas veces cruda de expresarse. A lo largo de su trayectoria, ha lanzado declaraciones incendiarias dirigidas a oponentes, comunicadores e incluso a figuras del ámbito religioso. Sin embargo, hubo una afirmación en particular que, para muchos, sobrepasó una línea que jamás debió cruzarse. Durante una entrevista, McGregor afirmó que si Jesús regresara a la tierra, incluso él sería derrotado por él en un combate. Esa frase, cargada de ironía y soberbia, provocó una avalancha de críticas en todo el mundo. Para una gran parte del público, no se trató de una provocación más propia del espectáculo deportivo, sino de una clara falta de respeto hacia la fe cristiana y hacia lo divino. ¿Fue solo un comentario fuera de lugar? ¿Parte del show mediático que rodea a las peleas? ¿O la evidencia de un ego tan desmedido que ya no reconoce límites? Para millones de creyentes, poner al Hijo de Dios símbolo de humildad, entrega y redención al nivel de un luchador, y además insinuar su derrota, fue visto como una blasfemia directa. No es la primera vez que una celebridad se cree por encima de todo. Y seguramente tampoco será la última. Pero cada vez que alguien se burla de lo sagrado o intenta colocarse al nivel de Dios, la reacción colectiva suele ser inmediata. Las redes sociales explotaron con mensajes de rechazo, pidiendo sanciones e incluso boicots a sus presentaciones. Aún así, McGregor no ofreció disculpas ni dio señales de arrepentimiento. Sus declaraciones dejaron flotando una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde puede llegar el ego humano cuando se enfrenta a lo eterno? ¿Es simple fanfarronería, arrogancia desmedida o ignorancia camuflada de humor? Y aunque McGregor ha alcanzado la cima del deporte, también ha vivido caídas duras, lesiones graves y polémicas fuera del ring. Su historia vuelve a recordarnos una verdad inmutable. Por más fuerza, fama o poder que alguien tenga, ningún ser humano puede compararse con Dios, porque las palabras pesan, y cuando se utilizan para desafiar lo sagrado, ese peso termina cayendo sobre quien las pronuncia. Keith Thurman, este reconocido boxeador estadounidense, captó la atención mundial, no solo por su talento sobre el cuadrilátero, sino también por las declaraciones contundentes que lanzó antes de medirse con una auténtica leyenda del boxeo, Manny Pacquiao. Pacquiao no es recordado únicamente por la cantidad de títulos mundiales que conquistó, sino también por su firme fe cristiana, una convicción que lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera. Sin embargo, en la antesala del combate, Thurman pronunció una frase que muchos interpretaron como algo más que el típico cruce verbal entre rivales. Aseguró que su intención era crucificar a Pacquiao dentro del ring, una expresión fuerte que, debido a la fe del púgil filipino, fue percibida por una gran parte del público creyente como una falta de respeto directa. La crucifixión, símbolo central del cristianismo y representación del sacrificio de Jesús por la humanidad, fue empleada por Thurman como burla, como método de intimidación y, para muchos, como una ofensa a lo sagrado. No se trató simplemente del clásico trash talk previo a una pelea, sino de convertir un símbolo profundamente espiritual en un recurso de espectáculo mediático. Aunque Thurman intentó justificar sus palabras afirmando que eran parte de una estrategia psicológica para desestabilizar a su rival, la reacción del público fue muy distinta. Las críticas no tardaron en llegar, acusándolo de blasfemia y de banalizar el sufrimiento y el sacrificio que la cruz representa para millones de creyentes. El desenlace del combate fue visto por muchos como una ironía del destino. Pacquiao, a pesar de su edad y de no ser el favorito, venció a Thurman por decisión dividida. Para muchos, ese resultado dejó una enseñanza clara. La fe, la humildad y el respeto pesan más que la soberbia disfrazada de confianza. Thurman nunca volvió a profundizar en aquellas declaraciones, pero quedaron marcadas como uno de los episodios más polémicos del boxeo reciente. Porque cuando se juega con lo sagrado,
y se utiliza como burla, tarde o temprano, las consecuencias terminan manifestándose. Kendrick Lamar, el reconocido rapero, galardonado con el premio Pulitzer, no solo sobresale por su destreza lírica y su fuerte mensaje social, sino también por acciones cargadas de un simbolismo poderoso. Durante una de sus giras más recientes, dejó al público impactado al presentarse en el escenario con una corona de espinas sobre la cabeza, vestido completamente de blanco y abordando temas como la salvación, el pecado y la redención, un acto imposible de pasar por alto. Para algunos, aquello fue una manifestación artística profunda, una representación visual del sufrimiento, del peso de la fama y del rol que los artistas asumen dentro de la sociedad actual. Sin embargo, para otros, la escena fue vista como una falta de respeto evidente. La imagen de Cristo coronado de espinas, uno de los símbolos más sagrados del cristianismo, no fue percibida como arte, sino como una ofensa directa a la fe. La corona de espinas no es un simple adorno, simboliza el dolor, la humillación y el sacrificio de Jesús en la cruz. Verla sobre la cabeza de un rapero, rodeado de luces, efectos y un espectáculo musical, llevó a muchos creyentes a sentir que se había cruzado una línea delicada. Lamar nunca ha ocultado su vínculo con lo espiritual. De hecho, en sus letras menciona con frecuencia a Dios, al diablo, al pecado y al juicio. Pero al incorporar símbolos tan sagrados dentro de un show de entretenimiento, la controversia era prácticamente inevitable. ¿Fue una crítica a las instituciones religiosas? ¿Una confesión pública de culpa y búsqueda de redención? ¿O simplemente una provocación artística? Lo cierto es que el debate continúa abierto. Y cuando se tocan símbolos de fe, las reacciones van más allá de la música y alcanzan lo más profundo de las convicciones humanas. Kathy Griffin. Durante la ceremonia de los premios Emmy de 2007, la comediante Kathy Griffin subió al escenario para recibir su galardón. Lo que expresó frente a millones de espectadores no solo causó sorpresa, también despertó una fuerte indignación en diversos sectores religiosos. En su discurso lanzó una frase que quedó marcada en la memoria colectiva: "Suck it, Jesus. This award is my God now". Una declaración directa, provocadora y para muchos, totalmente inapropiada. Sus palabras fueron interpretadas como un rechazo abierto a la fe cristiana, especialmente en un evento donde la mayoría suele agradecer a Dios por sus logros. Pero Griffin optó por ir en sentido contrario, ridiculizar aquello que millones consideran sagrado. Las reacciones fueron inmediatas. Diversos grupos religiosos calificaron el comentario como blasfemo y exigieron sanciones. Algunas cadenas incluso decidieron censurar ese fragmento en retransmisiones posteriores para evitar un escándalo mayor. Fiel a su estilo irreverente, Griffin no ofreció disculpas. Por el contrario, defendió sus palabras como una crítica al sistema y al uso superficial de la religión dentro del mundo del entretenimiento. Pero para muchos creyentes, el daño ya estaba hecho. Más allá de sus intenciones, su discurso quedó registrado como uno de los momentos más controvertidos en la historia de los premios Emmy, y como un recordatorio de que burlarse de la fe nunca es solo humor, siempre deja huella y genera consecuencias. Fern Brady, comediante escocesa reconocida por su estilo frontal, ácido y deliberadamente provocador, terminó envuelta en una intensa controversia religiosa tras la difusión de un póster promocional de uno de sus espectáculos. En la imagen, Brady aparecía caracterizada como la Virgen María, amamantando a un bebé, con una mirada desafiante y una actitud considerada irreverente, lo que desató la indignación de comunidades cristianas en distintos puntos del Reino Unido. Muchos interpretaron el afiche como una burla directa hacia una de las figuras más sagradas del cristianismo. No fue vista simplemente como una reinterpretación artística. Su tono provocador y su uso con fines comerciales fueron considerados una falta absoluta de respeto hacia la fe cristiana. Para numerosos creyentes, aquel cartel no tenía nada de humor, sino que era una provocación deliberada. Grupos religiosos y ciudadanos indignados presentaron quejas formales ante la Autoridad de Estándares de Publicidad del Reino Unido, la ASA. La presión fue tan fuerte que las autoridades decidieron prohibir el póster, argumentando que ofendía gravemente a los creyentes y utilizaba imágenes sagradas de forma inapropiada. El caso se convirtió rápidamente en noticia nacional y abrió un amplio debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el respeto a las creencias religiosas. Brady, lejos de ofrecer disculpas, defendió su derecho a la sátira y aseguró que su intención era cuestionar normas sociales, no atacar directamente la fe. Sin embargo, la polémica ya estaba encendida.
Para miles de creyentes, lo que supuestamente pretendía ser humor, terminó convirtiéndose en un símbolo de la creciente banalización de lo sagrado en la cultura contemporánea. El episodio reavivó la discusión sobre hasta dónde pueden llegar el arte y la comedia cuando utilizan símbolos religiosos. Mientras algunos celebraron el atrevimiento de Brady por desafiar tabúes, otros vieron en su postura un ejemplo más de cómo ciertos sectores del entretenimiento han perdido el respeto por la espiritualidad. ¿Fue humor, arte o blasfemia? Lo único indiscutible es que la imagen de Fern Brady como una Virgen María satírica demostró que tocar lo sagrado sigue siendo una línea delicada que despierta profundas sensibilidades. Lady Gaga jamás ha mostrado temor a romper barreras ni a desafiar lo que se da por intocable. Desde los inicios de su carrera, su identidad artística ha sido una combinación explosiva de moda extrema, performance, teatralidad y simbolismo llevado al límite. Sin embargo, fueron sus controvertidos videoclips Alejandro y Judas los que llevaron esa provocación a un punto que tocó directamente las fibras religiosas de millones de personas. En Alejandro, Gaga aparece vestida con un hábito de monja confeccionado en látex, mientras introduce un rosario en su boca de forma explícita, rodeada de bailarines semidesnudos con vestuarios inspirados en iconografía militar y religiosa, dentro de un ambiente cargado de erotismo y referencias al catolicismo. En Judas, la transgresión va aún más lejos. Encarna a una figura que remite a María Magdalena, enamorada del traidor bíblico, acompañada de apóstoles contemporáneos y escenas que evocan la pasión de Cristo, incluyendo una crucifixión de carácter simbólico. El resultado fue una avalancha de polémica y rechazo. Diversas organizaciones cristianas, especialmente del ámbito católico, acusaron a la artista de cometer blasfemia y de banalizar símbolos sagrados como el rosario, el crucifijo y las figuras de Jesús y María. La controversia se intensificó aún más cuando Judas fue lanzado en plena Semana Santa, hecho que muchos interpretaron como una provocación cuidadosamente calculada. La Catholic League for Religious and Civil Rights llegó a calificar el videoclip como una burla pública hacia la fe cristiana. Lady Gaga, fiel a su postura desafiante, no ofreció disculpas. Aseguró que su obra era una manifestación artística destinada a explorar la tensión entre el bien y el mal, el amor, la traición y la fe. Según sus propias palabras, su intención no era ofender, sino representar la batalla espiritual interna que vive el ser humano. Sin embargo, para muchos creyentes, las imágenes hablaban por sí solas. Vieron en su propuesta una transgresión que convirtió lo sagrado en un simple espectáculo. El impacto cultural fue inmediato. Mientras algunos aplaudieron su audacia creativa y su desafío a los dogmas tradicionales, otros interpretaron sus actos como una explotación deliberada del simbolismo religioso para generar polémica y atención mediática. El caso de Lady Gaga sigue siendo uno de los ejemplos más claros de cómo el entretenimiento moderno puede chocar frontalmente con lo espiritual, incluso a costa de ofender lo que muchos consideran santo. ¿Arte provocador o irreverencia sin límites? Como siempre, la respuesta queda en manos del espectador. Seth MacFarlane, el creador de Padre de Familia, edificó su imperio creativo sobre una fórmula clara e inconfundible: la sátira sin frenos. Y entre todas las instituciones que ha decidido poner bajo la lupa del humor ácido, pocas han sido tan recurrentes como la religión, especialmente el cristianismo. A lo largo de los años, la figura de Jesús ha aparecido repetidamente en la serie, casi nunca presentada con la solemnidad ni el respeto que millones de creyentes le atribuyen. En algunos episodios es mostrado como un músico frustrado que nunca alcanzó la fama, y en otros como alguien que utiliza sus supuestos poderes milagrosos para seducir mujeres. La versión del Hijo de Dios que propone MacFarlane suele mezclar sarcasmo, burla directa e irreverencia calculada. En uno de los capítulos más polémicos, Jesús regresa a la tierra no para predicar ni redimir, sino para explotar su nombre y convertirse en una celebridad más del espectáculo. Y no es un caso aislado. En otros episodios, Dios aparece retratado como un personaje despistado, incompetente e incluso mujeriego. Las críticas no tardaron en multiplicarse. Comunidades cristianas, líderes religiosos y medios como Christian Post han señalado en reiteradas ocasiones lo que consideran una obsesión de la serie por ridiculizar a Jesús y deformar su imagen. Además, acusan a MacFarlane de convertir la fe cristiana en un blanco constante, mientras evita aplicar el mismo nivel de sátira a otras religiones, algo que muchos interpretan como una doble vara moral. MacFarlane, por su parte, se ampara en la libertad de expresión para defender su trabajo. Afirma que su objetivo no es ofender,
sino señalar las contradicciones de las instituciones religiosas a través del humor. Según él, si una religión no puede ser objeto de comedia, entonces se convierte en un tabú peligroso para la sociedad. Lo innegable es que Padre de Familia ha logrado algo significativo: normalizar la burla de lo sagrado en pleno horario estelar. Mientras algunos celebran esto como una forma de sátira inteligente y crítica cultural, otros lo perciben como una falta de respeto profunda hacia millones de creyentes en todo el mundo. En una era donde la comedia se debate constantemente entre la libertad creativa y los límites del respeto, Seth MacFarlane parece no estar dispuesto a retroceder ni un solo paso. Crítica social legítima o provocación disfrazada de humor depende del punto de vista, pero hay algo indiscutible. Para MacFarlane, Jesús, Dios y la religión se han convertido en personajes más dentro de su universo animado, tan irreverente como profundamente polémico. Steve Austin. En 1996, durante el evento King of the Ring, el luchador Steve Austin, conocido mundialmente como Stone Cold, pronunció una frase que no solo catapultó su carrera, sino que marcó un punto de quiebre en la historia de la WWE. Austin 3:16 says I just whipped your ass. Aquellas palabras no fueron casuales. Se trataban de una parodia directa del versículo bíblico Juan 3:16, que proclama: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Al sustituir un mensaje de salvación por una frase agresiva y desafiante, Austin no solo creó uno de los eslóganes más icónicos de la lucha libre, sino que desató una controversia que sigue generando discusión hasta el día de hoy. La camiseta con la inscripción Austin 3:16 se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y comercial. Miles de fanáticos comenzaron a usarla en arenas repletas, conciertos masivos y hasta en la vida cotidiana. Pero mientras muchos aplaudían su irreverencia, una gran cantidad de cristianos interpretaron la frase como una burla directa hacia su fe. No era solo humor provocador. Para ellos, era tomar un pasaje sagrado y transformarlo en un símbolo de desafío y rebeldía. Diversos grupos religiosos alzaron la voz y criticaron abiertamente a la WWE y por permitir la difusión de un mensaje que consideraban ofensivo para el cristianismo. Incluso algunos líderes espirituales llamaron al boicot, acusando a la empresa de beneficiarse económicamente de la irreverencia hacia lo sagrado. Para muchos observadores, aquella frase representaba el creciente divorcio entre la cultura popular y los valores tradicionales. A pesar de la polémica, la WWE nunca emitió disculpas públicas. Vince McMahon vio en Austin al antihéroe perfecto, un personaje que rompía reglas, desafiaba autoridades y no respetaba ni siquiera los límites religiosos. Para gran parte de la juventud de los años 90, Austin 3:16 no era una ofensa, sino una declaración de actitud, independencia y rebeldía. Steve Austin, por su parte, tampoco pidió perdón. Explicó que la frase surgió como una respuesta improvisada a su rival Jake the Snake Roberts, quien acostumbraba citar pasajes bíblicos en sus discursos previos a las peleas. Sin embargo, con una sola línea, Austin convirtió un mensaje espiritual en un grito de guerra. ¿Fue una broma, un acto de provocación o un ataque intencional a la fe? Lo indiscutible es que aquella noche no solo nació una de las mayores leyendas de la lucha libre, sino también uno de los episodios más polémicos en la relación entre espectáculo, cultura popular y religión. Demi Lovato. Considerada una de las voces más influyentes del pop contemporáneo, Demi Lovato ha estado envuelta en múltiples controversias, especialmente cuando su camino se cruza con la fe cristiana. Aunque creció rodeada de valores conservadores y en distintas etapas habló abiertamente sobre su espiritualidad, con el paso del tiempo adoptó una postura cada vez más cuestionadora frente a ciertas expresiones religiosas, lo que desató intensos debates dentro de comunidades creyentes. Uno de los momentos más polémicos se dio en 2021, mientras promocionaba su canción Commander-in-Chief y, poco después, su serie documental, un proyecto donde abordó temas como la espiritualidad, el trauma y su proceso personal de sanación. Sin embargo, lo que realmente encendió la indignación fue su participación en un sketch promocional relacionado con la canción Holy FBCK, un título que por sí solo ya resultaba ofensivo para muchos, en el cual apareció caracterizada como una figura religiosa, recreando símbolos e imágenes inspiradas en la iconografía cristiana de forma provocadora. Para miles de personas, aquella representación no fue arte, sino una burla directa hacia Jesús y hacia los símbolos más sagrados del cristianismo. Las críticas estallaron rápidamente.
Usuarios en redes sociales y portales religiosos la acusaron de desecrating Christianity, es decir, de profanar la fe cristiana con fines comerciales o simplemente provocativos. Incluso antiguos seguidores manifestaron su decepción, señalando que Demi había cruzado una línea de respeto que no debía tocarse. Frente a la avalancha de críticas, Lovato defendió su postura afirmando que su arte es una forma de narrar su historia y de cuestionar lo que considera hipocresía dentro de ciertos sectores religiosos que según ella predican amor mientras practican exclusión. También sostuvo que la verdadera espiritualidad no depende de instituciones ni reglas impuestas, sino de una conexión personal con lo divino. Aún así, para muchos creyentes, aquella puesta en escena no fue una expresión espiritual auténtica, sino una provocación camuflada de libertad artística. Episodios como este han posicionado a Demi Lovato como una de las figuras del entretenimiento señaladas por utilizar símbolos cristianos de manera controvertida. Y aunque sus seguidores defienden su honestidad y su proceso de transformación personal, para una gran parte del público creyente, estas representaciones continúan siendo una falta de respeto hacia lo sagrado. ¿Arte o blasfemia? Demi Lovato continúa dividiendo opiniones, demostrando que en la frontera entre fe, cultura pop y libertad creativa, las tensiones permanecen más vivas que nunca. Beyoncé, reconocida como una de las artistas más influyentes del planeta, Beyoncé tampoco ha estado al margen de la polémica cuando se trata del uso de símbolos e imágenes religiosas, en especial cristianas, dentro de sus producciones visuales y presentaciones en vivo. Aunque millones la admiran por su talento, su creatividad y su mensaje de empoderamiento, sectores más conservadores la han señalado por utilizar iconografía sagrada de una forma que consideran irreverente o provocadora. Uno de los episodios más debatidos tuvo lugar durante su actuación en los Grammy de 2017, donde apareció con una corona dorada, envuelta en una iluminación cálida y vistiendo un atuendo que evocaba de manera evidente la imagen de la Virgen María. Para muchos espectadores, aquella escena fue una representación poderosa de la feminidad divina y de la maternidad. Sin embargo, distintos grupos cristianos reaccionaron con dureza, calificando la actuación como una apropiación blasfema de símbolos profundamente sagrados. Otra controversia surgió con su proyecto visual Black is King, en el que Beyoncé combinó espiritualidad africana, referencias bíblicas y una estética celestial en un despliegue visual impactante. Aunque la artista afirmó que su intención era rendir homenaje a la herencia cultural y espiritual africana, algunos espectadores interpretaron esa fusión como un cruce delicado y para ellos peligroso entre lo espiritual y lo simbólico. El uso simultáneo de imágenes cristianas junto a elementos esotéricos generó especial incomodidad entre creyentes más tradicionales. Las críticas no se limitaron únicamente a sus producciones audiovisuales. En redes sociales y espacios religiosos, Beyoncé ha sido acusada de blasfemia y de promover una visión distorsionada de lo divino, especialmente por el apodo Queen Bey, que algunos interpretan como una forma moderna de idolatría hacia su figura. Beyoncé nunca ha respondido de forma directa a estas acusaciones, aunque ha declarado que su obra está profundamente influenciada por la espiritualidad, la herencia africana y el concepto de la divinidad femenina. Según ella, su arte no pretende provocar, sino transmitir fortaleza, identidad y una conexión con lo trascendente. Aún así, el debate permanece abierto. ¿Está Beyoncé elevando lo espiritual a través del arte o transformando lo sagrado en un recurso estético? Sus obras continúan dividiendo opiniones y evidencian lo frágil que puede ser la línea entre la inspiración artística y el respeto por la fe cristiana. Logan Paul, reconocido inicialmente por su éxito como creador de contenido en YouTube y hoy convertido en empresario, influencer global y luchador profesional de la WWE, Logan Paul ha acumulado múltiples controversias a lo largo de su carrera, pero una de las más polémicas y una de las que más rechazo provocó entre comunidades cristianas fue la relacionada con sus comentarios sobre Jesús, que muchos consideraron blasfemos e irrespetuosos. En entrevistas y apariciones públicas, Paul ha tratado temas religiosos con un tono abiertamente irónico y provocador. En una conversación que se volvió viral, afirmó que el cristianismo era ilógico y que quienes lo seguían deberían reconsiderarlo. Una declaración que fue interpretada como un ataque directo a la fe cristiana. Aún más polémicas fueron sus alusiones explícitas a Jesús, hechas con un tono que muchos percibieron como burlesco o despectivo. I'll be honest with you, bro. Jesus Christ, you need a therapist because Jesus is quite doing it for you. I just am definitely questioning why we have to perpetuate a belief that is silly.
Las reacciones surgieron de inmediato. Medios digitales y comunidades religiosas lo colocaron entre las celebridades acusadas de trivializar o ridiculizar la figura de Cristo. Para muchos creyentes, sus palabras reflejaban una tendencia creciente en el entretenimiento actual, convertir lo sagrado en material de burla o provocación. La indignación se intensificó en redes sociales, donde miles exigieron una disculpa pública. Pretty out of line comments to George about George's beliefs. The following 3 weeks have been the hardest of my life. I got food poisoning, next day got alcohol poisoning. It was the first time I felt the rush. Sin embargo, a diferencia de otras controversias como el infame video grabado en el bosque Aokigahara, por el cual sí pidió perdón Logan Paul, no se retractó ni mostró señales de arrepentimiento en esta ocasión. Su silencio fue interpretado como una validación de sus comentarios, y la polémica siguió creciendo. Hoy, más allá de su carrera empresarial y deportiva, Paul continúa siendo una figura que genera división. Para algunos, un joven atrevido que simplemente expresa lo que piensa. Para otros, un símbolo del deterioro del respeto hacia lo divino en la cultura popular. Sea como sea, el nombre de Logan Paul aparece con frecuencia cuando se habla de celebridades acusadas de burlarse de Jesús o del cristianismo. Una lista que, lamentablemente para muchos creyentes, sigue creciendo con el paso del tiempo. Travis Scott, considerado una de las figuras más influyentes de la música actual, Travis Scott no solo ha dejado huella por su sonido innovador dentro del rap y el trap, sino también por las numerosas polémicas que han marcado su trayectoria. Entre ellas, una de las más sensibles gira en torno al uso de simbolismo oscuro y referencias que muchos interpretan como ofensivas hacia la fe cristiana. En distintos conciertos y videoclips, Scott ha incorporado imágenes cargadas de misticismo y una estética espiritual inquietante, lo que ha despertado fuertes críticas por parte de grupos religiosos. Uno de los episodios más comentados fue el festival Astroworld, cuya puesta en escena fue catalogada por algunos como satanista o anticristiana, debido a portales ardientes, figuras demoníacas y simbología que evocaba paisajes infernales. Para numerosos creyentes, estas representaciones no parecían simples decisiones artísticas, sino una provocación directa contra lo sagrado. La controversia se amplificó tras la tragedia ocurrida en el evento en 2021, donde varias personas perdieron la vida en medio del caos. Aunque las causas fueron diversas, ciertos sectores religiosos interpretaron lo sucedido como una advertencia divina ante lo que percibían como un espectáculo cargado de irreverencia espiritual. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis y comentarios que retrataban a Travis como un artista que coquetea con la oscuridad y trivializa lo sagrado. Además, en otras presentaciones y producciones visuales, se le ha visto usando coronas de espinas, haciendo referencias simbólicas a la crucifixión e incluso recreando escenas con estética bíblica distorsionada. Para muchos cristianos, estos gestos fueron una afrenta directa al sacrificio de Jesús. Scott, por su parte, nunca ha ofrecido una explicación clara sobre estas decisiones visuales. Su silencio, combinado con su estilo provocador, ha sido interpretado como una forma de desafiar los límites, sin preocuparse por las consecuencias ni por a quién pueda ofender. Mientras sus seguidores defienden que todo forma parte del arte conceptual y la libertad creativa, otros lo ven como una falta deliberada de respeto hacia lo divino. Así, el nombre de Travis Scott se suma a la lista de artistas que, según muchos creyentes, han sobrepasado la frontera entre lo artístico y la blasfemia, al transformar lo sagrado en espectáculo. Número 30. Cazzu. Giulietta Emilia Cazzucchelli, reconocida artísticamente como Cazzu, es una sobresaliente cantante y autora argentina dentro del trap y la música urbana. Su actitud provocadora y letras directas la han posicionado como una de las artistas más influyentes del panorama musical latinoamericano. Sin embargo, una de sus canciones, Nena Trampa, generó polémica por una frase que decía: "No me pidan que rece, porque Dios es hombre, y yo por un hombre no me quiebro". Para numerosos creyentes, esas palabras fueron interpretadas como una ofensa a lo divino y una crítica frontal al componente patriarcal presente en ciertas creencias religiosas. Algunos vieron esa línea como una expresión de independencia y fortaleza femenina, mientras que para otros significó una falta de respeto hacia lo sagrado. En el ámbito personal,
Casu mantuvo una relación con el cantante mexicano Cristian Nodal, con quien tuvo una hija a la que llamaron Inti. No obstante, en mayo de 2024, ambos anunciaron su separación tras 2 años juntos. Poco después, Nodal se casó con la también cantante Ángela Aguilar en julio de ese mismo año, lo que desató una ola de opiniones y controversia. Meses más tarde, en octubre de 2024, Casu se refirió al tema, calificando la ruptura como muy pública y cargada de conflictos, y negó por completo que se tratara de una estrategia mediática. A pesar de todo, Casu sigue adelante con su proyecto musical, fiel a su estilo y sin dejar que la polémica detenga su camino. Número 29. Madonna. Madonna Louise Ciccone, conocida en todo el mundo simplemente como Madonna, es una de las personalidades más influyentes y polémicas en la historia del pop. Su trayectoria se ha caracterizado tanto por su gran talento como por su constante capacidad de reinventarse, además de provocaciones continuas, muchas de ellas relacionadas directamente con la religión. Desde sus inicios en la década de los 80, ha utilizado símbolos religiosos en presentaciones y videoclips, de maneras que numerosos sectores consideraron ofensivas. Un caso emblemático fue el videoclip de Like a Prayer en 1989, donde aparecen cruces en llamas, estigmas sangrantes y una relación simbólica con un santo afrodescendiente. Esa escenografía desató un escándalo global, llevó a Pepsi a cancelar su contrato y provocó la desaprobación directa del Vaticano. Sin embargo, Madonna no detuvo sus actos provocadores. Durante su Confessions Tour en 2006, impactó al público al presentarse suspendida en una cruz sobre el escenario, portando una corona de espinas, acción que generó duras críticas de líderes religiosos. Además, ha realizado múltiples declaraciones desafiantes hacia el cristianismo y la Iglesia Católica, llegando incluso a compararse con una versión femenina de Jesús. A pesar de su éxito artístico, en los últimos años Madonna ha enfrentado problemas de salud y situaciones complejas en su vida personal. Para muchos, su camino marcado por excesos, controversias y desafíos a lo divino parece evidenciar que burlarse de lo sagrado nunca pasa sin consecuencias. ¿Es todo parte de una provocación calculada o una búsqueda sincera de redención? Solo el tiempo lo dirá. Número 28. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo es una revista satírica de origen francés, conocida por su tono provocador y su crítica constante a la religión, la política y diversas figuras de poder. A lo largo de su trayectoria, ha estado rodeada de numerosas polémicas debido a sus caricaturas y publicaciones, especialmente aquellas vinculadas al cristianismo y a otros credos. En distintas ocasiones, la revista ha retratado a Dios y a Jesucristo de formas que muchos creyentes consideran ofensivas e irreverentes, mientras algunos defienden ese contenido como una manifestación legítima de la libertad de expresión, otros lo interpretan como un ataque directo a lo sagrado. El capítulo más trágico en la historia de Charlie Hebdo ocurrió en 2015, cuando sus publicaciones provocaron reacciones violentas que culminaron en un atentado que estremeció al mundo entero. Incluso después de aquella tragedia, el equipo editorial decidió sostener su postura desafiante, reafirmando su rechazo a cualquier tipo de censura, ya fuera religiosa o política. Para ciertos sectores, Charlie Hebdo simboliza la libertad absoluta de expresión y el derecho a cuestionarlo todo. Sin embargo, otros sostienen que el respeto a lo divino no debería traspasar ciertos límites bajo ningún argumento. Sea cual sea la postura, su historia deja una lección clara. Las palabras y las imágenes tienen un poder inmenso, y en ocasiones, sus consecuencias pueden cambiar el curso de la historia. Número 27. Hugo Chávez. Hugo Rafael Chávez Frías fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013. Durante su gobierno, utilizó con frecuencia referencias religiosas dentro de su discurso político, mezclando símbolos cristianos y metáforas espirituales para crear un vínculo emocional con el pueblo venezolano. En muchas de sus apariciones públicas hacía alusión a Jesucristo y a conceptos propios de la teología de la liberación, reforzando así la imagen de un líder con una misión moral y casi espiritual. En junio de 2010, luego del ataque israelí a una flotilla humanitaria con destino a Gaza, Chávez manifestó con fuerza su rechazo. Declaró: «Condeno desde el fondo de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel». Con esas palabras dejó en evidencia su postura firme frente a las políticas israelíes en el conflicto de Medio Oriente. En sus últimos días, mientras enfrentaba el cáncer, su miedo a la muerte se hizo evidente. De acuerdo con el testimonio del general José Ornella,
jefe de su guardia presidencial, las últimas palabras de Chávez fueron: «Yo no quiero morir. Por favor, no me dejen morir». Una súplica que reflejaba su deseo de seguir con vida y continuar al mando del país. Su relación con la fe siempre fue ambigua. Aunque recurría con frecuencia a un lenguaje espiritual y a símbolos cristianos, su gobierno sostuvo constantes enfrentamientos con la Iglesia Católica. Esa dualidad entre su discurso religioso y los conflictos institucionales terminó siendo uno de los rasgos más representativos de su gestión. Número 26. Javier Krahe. Javier Krahe fue un cantautor español conocido por su humor mordaz y su postura desafiante frente a lo establecido. Con un estilo cargado de ironía y crítica social, sus canciones trataban temas políticos, religiosos y de la vida cotidiana, lo que lo consolidó como una figura relevante dentro de la canción de autor en España. Su carácter provocador le valió tanto seguidores leales como detractores contundentes. Uno de los episodios más polémicos de su trayectoria ocurrió en 1978, cuando participó en un cortometraje titulado «Cómo cocinar un crucifijo». El video, de tono completamente satírico, mostraba una especie de receta que explicaba cómo preparar un crucifijo como si se tratara de un platillo culinario. Aunque en su momento apenas causó reacción, la controversia resurgió en 2004, cuando la pieza fue emitida por televisión, desatando un escándalo mediático y una denuncia por ofensa a los sentimientos religiosos. El caso finalmente llegó a los tribunales en 2012. A pesar de que los denunciantes buscaban una condena, el juez lo absolvió al considerar que el contenido estaba protegido por la libertad de expresión y no constituía un delito. Pese a la polémica, Krahe se mantuvo fiel a su estilo y continuó creando hasta su fallecimiento en 2015, conservando intacta su irreverencia y su crítica aguda. Número 25. Nikki Glaser. Nikki Glaser es una comediante y presentadora estadounidense conocida por su humor directo y un estilo totalmente desinhibido. En enero de 2025, marcó un hito al convertirse en la primera mujer en conducir en solitario la edición número 82 de los Globos de Oro. Durante su monólogo de apertura, protagonizó un momento que encendió la discusión pública. Apareció usando una mitra y sosteniendo un báculo, símbolos propios de la vestimenta episcopal, mientras interpretaba una canción que jugaba con el doble sentido entre Pope, Papa y popular. Aunque la escena duró apenas unos segundos, fue suficiente para provocar el malestar de diversos grupos religiosos, que la interpretaron como una burla directa a la Iglesia Católica. En esa misma gala, Glaser lanzó un comentario cargado de ironía sobre los discursos de agradecimiento, señalando que nadie hacía mención a Dios. Con tono sarcástico afirmó: God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Si bien este tipo de humor es común en el stand-up, muchos percibieron sus palabras como una falta de respeto hacia la fe. Días después, varios incendios afectaron la zona de Pacific Palisades, en Los Ángeles. En redes sociales, algunos usuarios vincularon de forma supersticiosa los chistes de Glaser con esos incendios, sugiriendo que se trataba de una especie de castigo divino. Aunque esas teorías carecían de fundamento, evidenciaron cómo algunas personas tienden a ver señales sobrenaturales en simples coincidencias. Tras la controversia, Glaser reconoció en entrevistas que varios de sus chistes más arriesgados fueron censurados por los organizadores del evento. Durante su participación en The Howard Stern Show, explicó que le pidieron eliminar fragmentos que podían resultar ofensivos para ciertos sectores, con el fin de evitar un conflicto mayor. Pese a las críticas, Nikki Glaser sigue avanzando con determinación en su carrera como comediante, defendiendo que el humor es una herramienta válida para tratar temas sensibles y reafirmando su derecho a la libertad de expresión. La polémica surgida por su participación en los Globos de Oro pone en evidencia la delgada línea que hoy existe entre la sátira, la fe y la sensibilidad del público. Número 24. Thomas Andrews. Thomas Andrews, ingeniero principal del Titanic, quedó en la historia tanto por su papel clave en el diseño y la construcción del célebre transatlántico, como por el destino que lo alcanzó a bordo de él. Antes de que el barco iniciara su viaje, comenzó a difundirse una frase que quedaría grabada para siempre: «Ni Dios puede hundir este barco». Aunque no hay pruebas de que Andrews realmente la pronunciara, esa expresión terminó simbolizando el exceso de confianza que rodeó la creación del Titanic. Considerado una obra maestra de la ingeniería y un emblema de lujo y modernidad,
El buque partió rumbo a Nueva York el 10 de abril de 1912. Sin embargo, en la noche del 14 de abril, el choque contra un iceberg en las heladas aguas del Atlántico Norte cambió el curso del viaje para siempre. Pese a los intentos por salvar la nave, los daños resultaron fatales y el Titanic comenzó a hundirse rápidamente. En medio del caos que se desató, Thomas Andrews fue visto recorriendo los pasillos, guiando a los pasajeros hacia los botes salvavidas e intentando transmitir calma en medio del desorden general. Diversos testimonios señalan que se mantuvo sereno y firme, renunciando a salvarse para seguir ayudando a otros hasta el final. Finalmente, en la madrugada del 15 de abril, el Titanic se perdió bajo las aguas, llevándose la vida de más de 1.500 personas, incluido su propio diseñador. La tragedia quedó como un recordatorio eterno de los límites del ingenio humano y de la fragilidad frente a la fuerza de la naturaleza. Número 23. Salman Rushdie. Salman Rushdie, escritor británico de origen indio, se transformó en una de las figuras más controvertidas de la literatura contemporánea tras la publicación de su novela Los versos satánicos en 1988. La obra, que mezcla fantasía, historia y religión, fue considerada ofensiva por amplios sectores del Islam, lo que desató indignación, protestas masivas y disturbios en distintos países de mayoría musulmana. El 14 de febrero de 1989, el ayatolá Ruhollah Jomeini, entonces líder supremo de Irán, emitió una fatwa que ordenaba la ejecución del autor, acusándolo de blasfemia y de ultrajar al profeta Mahoma. Esa sentencia religiosa provocó una nueva ola de violencia, amenazas y ataques contra editores, traductores y personas relacionadas con la novela. Como resultado, Rushdie se vio obligado a vivir oculto y bajo estricta protección durante muchos años. A pesar del temor constante y del riesgo real, el escritor continuó creando y defendiendo con firmeza la libertad artística y el pensamiento crítico. No obstante, en agosto de 2022, mientras ofrecía una conferencia pública en Nueva York, fue atacado brutalmente con un arma blanca. Aunque sobrevivió, el atentado le dejó secuelas graves, perdió la visión de un ojo y sufrió daños permanentes en una mano. La historia de Salman Rushdie sigue siendo un recordatorio del poder de las palabras, así como de los conflictos que surgen cuando la literatura toca los puntos más sensibles de la religión y la ideología. Número 22. Elton John. Elton John, reconocido cantante, pianista y compositor británico, ha dejado una marca imborrable en la música gracias a su talento extraordinario, su estilo inconfundible y su enorme impacto artístico. A lo largo de su carrera, también se ha destacado por su activismo y por sus posturas firmes en asuntos sociales. No obstante, sus opiniones sobre la religión han generado fuertes polémicas y debates a nivel público. En distintas ocasiones, Elton John ha expresado su rechazo hacia las instituciones religiosas, acusándolas de fomentar hipocresía, prejuicios y actitudes intolerantes, especialmente contra la comunidad LGBTQ. En una entrevista concedida al diario The Observer en 2006, afirmó: "Creo que la religión ha causado tanto odio en el mundo, que desearía que todas fueran prohibidas". Estas declaraciones generaron reacciones contundentes por parte de líderes religiosos y creyentes de diversas tradiciones. Años después, en 2010, volvió a estar en el centro de la atención al describir a Jesús como un hombre lleno de compasión e inteligencia, con una profunda comprensión del sufrimiento humano, añadiendo que, desde su perspectiva, Cristo habría apoyado los derechos de las personas homosexuales. Elton John también ha sido muy transparente al hablar de sus batallas personales contra las adicciones y la depresión. Durante años enfrentó una fuerte dependencia al alcohol y a las drogas, situación que estuvo cerca de costarle la vida. En 2017, además, sufrió una grave infección bacteriana mientras realizaba una gira por Sudamérica, lo que lo llevó a ser hospitalizado y a cancelar varios conciertos. Su postura crítica frente a la religión sigue dividiendo opiniones, entre quienes lo consideran un defensor de la libertad y quienes creen que sus declaraciones cruzan los límites del respeto hacia la fe. Número 21. Morgan Freeman. Considerado uno de los actores más respetados y admirados de Hollywood, Morgan Freeman ha generado debate público por sus posturas en torno a la religión y la existencia de un ser supremo. Aunque de manera curiosa, ha interpretado a Dios en películas como El Todopoderoso 2003 y El Regreso del Todopoderoso 2007, en su vida personal ha manifestado que no cree en un Dios personal ni en las concepciones tradicionales de la fe. En una entrevista concedida a The Wrap en 2012,
Freeman declaró: ¿Creo en Dios? ¿Creemos en Dios? Dios y yo somos la misma cosa. Años después, en su serie documental The Story of God, 2016, donde visitó distintos países explorando diversas creencias, reafirmó que su visión de lo divino es más filosófica que religiosa. Estas declaraciones provocaron opiniones divididas, especialmente entre quienes interpretaron sus palabras como una negación absoluta de un ser superior. No obstante, Freeman ha aclarado en varias ocasiones que su postura no es de rechazo, sino el resultado de una búsqueda espiritual abierta y sin dogmas. En 2008 sufrió un grave accidente automovilístico que le dejó secuelas permanentes en su mano izquierda, y en 2015 atravesó una tragedia familiar con el asesinato de su nieta, un hecho que lo marcó profundamente. Pese a las adversidades y controversias, Morgan Freeman continúa siendo una figura influyente, participando activamente en reflexiones sobre la fe, la espiritualidad y la búsqueda de sentido en la vida humana. Número 20. Heather McDonald. Heather McDonald es una comediante, escritora y presentadora estadounidense, conocida por su participación en Chelsea Lately y por un estilo de humor atrevido, directo y sin filtros. Durante un espectáculo en Tempe, Arizona, en febrero de 2022, McDonald hizo un chiste relacionado con su salud y su fe, diciendo: «Estoy vacunada, doblemente vacunada, reforzada, y Jesús me ama más». Sin embargo, apenas unos segundos después de pronunciar esas palabras, se desplomó de manera repentina sobre el escenario, golpeándose la cabeza contra el suelo. Al comienzo, muchos asistentes pensaron que formaba parte del acto, hasta que la situación evidenció su gravedad. La comediante sufrió una fractura de cráneo y recibió atención inmediata antes de ser trasladada a un hospital. El episodio se volvió viral con rapidez, generando todo tipo de reacciones en redes sociales. Para algunos fue interpretado como una señal divina. Para otros, simplemente una desafortunada coincidencia. Heather negó cualquier vínculo entre su caída y lo que había dicho, explicando que el desmayo se produjo por una fuerte deshidratación y agotamiento físico. Poco tiempo después logró recuperarse y volvió a los escenarios, aunque el video de aquel momento sigue circulando, recordado como uno de los episodios más impactantes de su carrera. Número 19. Bill Maher. Bill Maher es un comediante, presentador y analista político estadounidense, conocido por su humor mordaz y su postura abiertamente crítica frente a las religiones. A lo largo de su carrera, ha cuestionado creencias y dogmas de distintas tradiciones, generando debates intensos y frecuentes controversias. En 2008, protagonizó y coescribió el documental Religulous, dirigido por Larry Charles. El título combina las palabras religion y ridiculous, dejando claro desde el inicio el enfoque satírico de la película. En la producción, Maher recorre lugares sagrados como Jerusalén y el Vaticano, entrevistando a creyentes de diversas religiones, cristianismo, islam e incluso movimientos menos conocidos, con el objetivo de exponer lo que él considera contradicciones o aspectos ilógicos dentro de la fe. Más allá del documental, Maher ha sostenido una actitud constante de escepticismo y provocación hacia la religión organizada. En su programa Real Time with Bill Maher, ha llegado a calificar la religión como mitología sofisticada, comparándola con antiguos relatos de dioses, leyendas y héroes. Estas declaraciones le han valido apoyo entre sectores seculares, pero también duras críticas de líderes religiosos, quienes lo acusan de promover la burla hacia la fe. Aún así, Maher continúa defendiendo su derecho a cuestionar lo sagrado, argumentando que la sátira y el humor son herramientas fundamentales para estimular el pensamiento crítico y desafiar aquello que muchos consideran intocable. Número 18. Marilyn Manson. Marilyn Manson es considerado una de las figuras más controvertidas del rock contemporáneo. Desde los comienzos de su carrera, captó la atención por su estética oscura y su actitud desafiante frente a las normas sociales y religiosas. Con su mezcla de metal industrial, espectáculos teatrales y provocación constante, se convirtió en un símbolo de la contracultura. A lo largo del tiempo, ha utilizado de forma recurrente símbolos religiosos como cruces invertidas y referencias bíblicas, elementos que muchos creyentes consideran ofensivos o incluso blasfemos. Uno de sus momentos más polémicos ocurrió durante un concierto, cuando Manson rompió páginas de una Biblia en pleno escenario. El propio artista aseguró que ese acto buscaba denunciar el fanatismo y el uso de la religión como mecanismo de control. Sin embargo, para numerosos cristianos fue una muestra evidente de irreverencia y desprecio hacia lo sagrado. Desde entonces, su nombre ha estado rodeado de censura, críticas y constantes debates públicos. Aún así,
Manson sostiene que su propuesta artística pretende provocar reflexión y cuestionar los límites impuestos por la sociedad. Su música y su imagen continúan generando opiniones divididas. Para algunos, representa a un artista que expone la hipocresía moral. Para otros, un símbolo de provocación que ha cruzado demasiadas fronteras. ¿Es arte con una intención crítica o simple provocación? La figura de Marilyn Manson sigue encarnando ese debate. Número 17. Kanye West. Kanye West es visto como uno de los artistas más influyentes y controvertidos de la música contemporánea. Su talento como productor y su permanente capacidad de innovación lo consolidaron como una figura central del hip hop y de la cultura popular. Sin embargo, su personalidad impredecible y sus declaraciones sobre Dios y la espiritualidad lo han situado repetidamente en el centro de la polémica. En 2018, generó debate al afirmar en una entrevista: "Cuando eres un cristiano, eres el producto más vendido". Algunos interpretaron esa frase como una crítica a la comercialización de la fe, mientras que otros lo acusaron de utilizar la religión como una herramienta para impulsar su propia imagen. Un año después, sorprendió al público con el lanzamiento de su álbum Jesus is King, en el que aseguró haber vivido una conversión espiritual y asumir un nuevo compromiso con el cristianismo. No obstante, muchas de sus conductas posteriores, incluyendo declaraciones polémicas, comportamientos erráticos y conflictos mediáticos, han generado dudas sobre la autenticidad de ese cambio religioso. Kanye ha atravesado crisis personales, tensiones familiares y pérdidas profesionales ampliamente difundidas por los medios. Para algunos, su recorrido refleja la lucha de un hombre en busca de redención en medio del caos. Para otros, representa a un artista que mezcla fe, fama y escándalo en una misma narrativa. ¿Conversión genuina o estrategia para mantenerse en el foco público? La vida de Kanye West sigue dejando esa pregunta abierta. Número 16. Lady Gaga. Lady Gaga se ha establecido como una de las figuras más influyentes del pop moderno, aunque su trayectoria ha estado rodeada de polémicas, muchas de ellas vinculadas al uso de símbolos y referencias religiosas en su trabajo artístico. En diversas ocasiones, ha sido señalada por supuestamente faltar al respeto a la fe cristiana, al incorporar elementos sagrados en videoclips y presentaciones en vivo. Uno de los episodios más controvertidos ocurrió con el estreno del video Judas, donde aparece con una corona de espinas y protagoniza escenas que muchos interpretaron como una burla hacia figuras religiosas. La producción fue duramente criticada por líderes cristianos, quienes la consideraron una provocación y una falta de respeto hacia lo divino. Pese a las críticas, Gaga defendió su propuesta artística, asegurando que su intención no es ofender, sino desafiar normas establecidas y explorar el vínculo entre arte y espiritualidad. Sin embargo, estas explicaciones no lograron apaciguar por completo la indignación de muchos creyentes, quienes afirman que sus representaciones sobrepasan los límites del respeto a lo sagrado. Aún así, Lady Gaga ha sostenido una carrera exitosa y consistente, manteniendo un estilo provocador que despierta tanto admiración como rechazo. Su legado sigue planteando una pregunta que divide opiniones. ¿Su uso de la iconografía religiosa es una expresión artística profunda o simplemente una estrategia para generar impacto mediático? Número 15. Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor fue una cantante irlandesa reconocida por su voz única y por su actitud desafiante frente a las estructuras de poder. Más allá de su talento musical, su nombre quedó grabado en la historia por un acto que sacudió al mundo entero. En 1992, durante una presentación en Saturday Night Live, Sinéad rompió en vivo una fotografía del Papa Juan Pablo II, un gesto que fue interpretado como una protesta directa contra la Iglesia Católica. El acto ocurrió en un contexto en el que comenzaban a revelarse graves denuncias de abusos dentro de la institución, por lo que algunos lo vieron como una denuncia valiente, mientras que otros lo consideraron una ofensa imperdonable. La reacción fue inmediata, recibió fuertes críticas, fue censurada por medios y emisoras, y su carrera sufrió un golpe que marcó un punto de quiebre en su trayectoria artística. A pesar de ello, O'Connor defendió firmemente su decisión, afirmando que no atacaba la fe, sino la hipocresía y el encubrimiento que, según ella, predominaban dentro de la institución eclesiástica. Nunca se retractó y, hasta sus últimos años, sostuvo que su gesto fue necesario para despertar conciencia. Hoy, su legado continúa generando división de opiniones. ¿Fue una voz profética que denunció una verdad incómoda o una artista que llevó su protesta demasiado lejos? Pausa un momento. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Te sorprendió o te impactó? Comenta solo con la palabra sorprendió
o impactó? Recuerda que en la descripción y en el comentario fijado está nuestro ebook con 30 días de devocionales para un encuentro diario con Dios, por si quieres profundizar en tu espiritualidad. Continuamos. Número 14. Eminem. Eminem es reconocido como uno de los raperos más influyentes y exitosos a nivel mundial, con una carrera construida sobre un estilo lírico crudo, provocador y sin censura. Desde sus inicios, la controversia ha sido una de sus principales herramientas creativas, y la religión no ha quedado fuera de su enfoque desafiante. En varias de sus canciones ha incluido referencias irreverentes hacia Dios y temas espirituales. Un ejemplo recordado aparece en su tema Stan, donde expresa: «Soy un criminal, me iré al infierno». Asimismo, en su álbum The Marshall Mathers LP, utiliza metáforas y expresiones que muchos consideraron ofensivas hacia lo sagrado, lo que provocó una reacción inmediata por parte de sectores religiosos. Su postura retadora frente a la fe y a las normas morales tradicionales le ha generado duras críticas, especialmente de organizaciones que lo acusan de promover mensajes contrarios a los valores espirituales. A pesar de ello, Eminem ha logrado mantenerse como uno de los artistas más influyentes y con mayores ventas de la industria musical. Sin embargo, su éxito ha ido de la mano con intensas luchas personales. Ha enfrentado adicciones, conflictos familiares profundos y graves crisis emocionales. Pese a los señalamientos y las polémicas constantes, ha sabido reinventarse y conservar su relevancia global. La pregunta permanece abierta: ¿sus declaraciones reflejan un precio espiritual que aún está pagando? ¿O simplemente la estrategia calculada de un artista que domina el arte de la provocación? Número 13. Kurt Cobain. Kurt Cobain, vocalista y figura central de la banda Nirvana, se convirtió en un ícono del grunge y en la voz de una generación inconforme durante los años 90. Desde sus inicios en la música, Cobain mostró una postura crítica frente a las normas tradicionales, desafiando abiertamente estructuras sociales, políticas y también religiosas. En canciones como Something in the Way, expresó su profundo desencanto con el mundo que lo rodeaba. Aunque fueron sus declaraciones públicas las que generaron mayor controversia, Cobain manifestó en repetidas ocasiones su rechazo hacia las religiones organizadas, acusando al cristianismo y a la Iglesia Católica de ejercer un poder que consideraba hipócrita y opresivo. En una entrevista de 1993 afirmó: «Me irrita mucho cuando la gente piensa que ser religioso es sinónimo de ser una buena persona». Sus palabras dividieron opiniones. Para algunos, representaron una ofensa directa, mientras que otros las interpretaron como una crítica honesta a la rigidez moral y a la doble moral institucional. Más allá de su visión sobre la religión, la vida de Cobain estuvo marcada por un profundo sufrimiento emocional. Luchó durante años contra la depresión y la adicción, una batalla que terminó de forma trágica cuando se quitó la vida a los 27 años. Aunque su paso fue breve, su impacto cultural y musical permanece intacto, y sus palabras siguen invitando a la reflexión. ¿Fueron la expresión de una rebeldía espiritual o el clamor de un alma atormentada que buscaba respuestas en medio de la angustia? Número 12. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, vocalista legendario de Black Sabbath, es una de las figuras más representativas del rock pesado, conocido no solo por su música, sino también por su irreverencia y su postura desafiante, especialmente frente a la religión. A lo largo de su trayectoria, Ozzy se ha convertido en un imán de controversias, llevando al límite la delgada línea entre el arte, la provocación y lo espiritual. Uno de los episodios más polémicos de su carrera tuvo lugar en 1982 con la portada de su álbum Blizzard of Oz, donde aparecía un ataúd envuelto en llamas y rodeado de símbolos oscuros, lo que generó fuertes críticas de grupos religiosos que lo tildaron de blasfemo. Además de su estética provocadora, Ozzy ha hecho comentarios irónicos sobre el cristianismo, reforzando su fama de ser un artista que confronta abiertamente la fe y los valores tradicionales. Su canción Mr. Crowley, inspirada en el ocultista Aleister Crowley, aumentó aún más las acusaciones en su contra y lo consolidó como un representante de lo prohibido dentro de la cultura rockera. Su vida personal, marcada por excesos, adicciones y constantes escándalos, ha sido tan extrema como su propia obra musical. A pesar de todo, Ozzy ha logrado mantenerse relevante y admirado como un auténtico ícono del género. Hoy muchos siguen debatiendo: ¿es Osbourne un experto en la provocación? ¿O su actitud es en realidad el reflejo de una búsqueda interior más compleja, una batalla constante con la espiritualidad y el propósito de la vida? Número 11. John Lennon. John Lennon,
miembro fundador de la legendaria banda The Beatles, se convirtió en el centro de una de las controversias religiosas más recordadas del siglo XX. En 1966, durante una entrevista concedida a la periodista Maureen Cleave, Lennon expresó una frase que provocó una reacción global inmediata. Hoy somos más populares que Jesús. Aunque sus palabras no parecían tener un propósito ofensivo, fueron interpretadas por muchos como un ataque directo al cristianismo y a sus creyentes. La reacción fue contundente. En Estados Unidos y en otros países de fuerte tradición cristiana, grupos organizaron quemas públicas de discos, emisoras retiraron su música de programación y líderes religiosos arremetieron duramente contra la banda. Ante la magnitud del rechazo, Lennon explicó que su comentario pretendía reflejar la influencia creciente de la cultura popular entre los jóvenes, y no una burla ni un desprecio hacia Jesús o la fe cristiana. Sin embargo, la polémica ya había explotado, y la frase quedó marcada como uno de los episodios más controvertidos de su carrera. Con el paso del tiempo, Lennon continuó defendiendo la libertad de pensamiento y de expresión, afianzando su imagen como un artista que desafiaba de forma constante las estructuras tradicionales. Aún así, aquella declaración lo acompañó durante toda su vida, convirtiéndose en un símbolo del delicado equilibrio entre fama, crítica social y sensibilidad religiosa. ¿Se trató de un malentendido cultural propio de su época, o de una provocación innecesaria hacia la fe de millones de personas? Número 10. Nicki Minaj. Nicki Minaj, conocida por su actitud provocadora y por desafiar constantemente los límites dentro de la industria musical, ha estado envuelta en numerosas polémicas desde los inicios de su carrera. Una de las más comentadas surgió en 2012, tras el estreno del videoclip Pound the Alarm, donde aparece usando un vestuario que incorpora elementos vinculados a símbolos religiosos, incluyendo una corona similar a la que suelen portar figuras sagradas. La estética, los gestos y la puesta en escena del video fueron interpretados por muchos como una falta de respeto hacia la fe. Ese mismo año, otra de sus presentaciones generó un escándalo aún mayor: su actuación en los premios Grammy. En ese escenario, Minaj presentó una representación que simulaba un exorcismo, en la que encarnaba a una mujer poseída mientras se hacían constantes alusiones a lo religioso. Aunque la cantante afirmó que no pretendía burlarse de ninguna creencia, una gran parte del público lo interpretó como una crítica directa a la Iglesia Católica y una irreverencia hacia lo sagrado. Además, Minaj ha sido cuestionada por el uso de simbología religiosa en otros videoclips, como Roman Holiday, donde volvió a recurrir a imágenes que diversos grupos cristianos consideraron inapropiadas. A pesar de las críticas, Nicki se ha mantenido firme en la defensa de su libertad artística, asegurando que su obra busca explorar ideas complejas y provocadoras, no con la intención de ofender, sino de expresar su visión creativa sin ataduras. Aún así, la polémica persiste. ¿Se trata simplemente de una estrategia para captar atención a través del escándalo? ¿O estamos frente a una manifestación genuina de su independencia artística? Número 9. Ezequiel Ataucusi Gamonal. Nacido el 10 de abril de 1918 en Pampamarca, Perú, dentro de un hogar marcado por la pobreza, Ezequiel Ataucusi Gamonal terminó convirtiéndose con los años en una figura rodeada de un fuerte misticismo religioso y proyección política. Fue el fundador de la Asociación Evangélica Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Para sus seguidores, no era un hombre común, sino alguien elegido con un propósito divino. A pesar de su origen humilde en los Andes, Ataucusi llegó a proclamarse como el Mesías destinado a los pueblos indígenas del Perú. Su doctrina mezclaba enseñanzas del cristianismo, principalmente del Antiguo Testamento, con elementos de la cosmovisión inca. Esa fusión llevó a muchos a verlo como un Cristo andino, o incluso como la reencarnación del mítico Incarri, enviado para restaurar el antiguo Tahuantinsuyo. Desde muy joven afirmaba haber experimentado hechos sobrenaturales. Relataba que desde los 12 años, una estrella lo seguía constantemente, y que a los 14 tuvo una visión en la que un anciano le reveló misterios celestiales. A los 18 años aseguró haber sobrevivido de manera milagrosa tras ser atacado por un enorme pez en un río. Aunque al inicio no se dedicó plenamente a la religión, la lectura continua de la Biblia transformó su vida. Ataucusi afirmó que una voz interior le reveló que él era el verdadero autor del libro de Ezequiel, y que esa misma voz le transmitió un mensaje divino. Tu cuerpo pertenece a este tiempo, pero tu espíritu es muy antiguo. También sostenía que fue llevado al tercer cielo, donde se encontró con la Santísima Trinidad, la cual le encomendó enseñar los 10 mandamientos al mundo. Aún así, tardó un tiempo en aceptar por completo esa misión.
En 1955 se unió a la Iglesia Adventista, aunque la abandonó apenas un año después. Fue en la selva de Chanchamayo donde su transformación se hizo evidente. Dejó crecer su barba, vistió túnicas y comenzó a predicar, atrayendo principalmente a comunidades rurales y de escasos recursos. Ese mismo año fundó su propio movimiento religioso, con sede en el distrito limeño de Cieneguilla. Sus seguidores adoptaron un estilo de vida inspirado en tiempos bíblicos, túnicas, barbas y cabello largo como señal de obediencia a Dios. Aunque Ataucusi falleció el 21 de junio del año 2000 a causa de una insuficiencia renal, y no se cumplió su anuncio de resucitar al tercer día, muchos de sus fieles sostienen que su espíritu sigue vivo. Su cuerpo permanece en la llamada Casa Real de Cieneguilla, hoy convertida en museo, donde continúa recibiendo homenajes. Actualmente, la iglesia israelita supera el 1.000.000 de seguidores y tiene presencia en varios países, manteniendo firme la creencia de que Ataucusi fue un profeta enviado para restaurar el orden divino en la humanidad. Número 8. Álvaro Thaís. Nacido el 22 de marzo de 1948 en la ciudad de Indaial, Brasil, Álvaro Thaís es ampliamente conocido por la identidad religiosa que asumió bajo el nombre de INRI Cristo. Desde hace décadas, este polémico personaje brasileño asegura ser la reencarnación de Jesucristo, lo que lo ha convertido en una figura excéntrica y altamente visible dentro del panorama espiritual de su país. Según su propio testimonio, en el año 1979, durante un periodo de ayuno y profunda introspección, escuchó una voz que le reveló su supuesta condición divina. Tras esa experiencia, dejó atrás su nombre de nacimiento y adoptó el título de INRI Cristo, haciendo referencia directa a la inscripción latina Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, la misma que, según los relatos bíblicos, fue colocada por orden de Poncio Pilato sobre la cruz de Jesús. Luego de proclamarse como el Mesías, Thaís emprendió viajes por distintos países de América Latina y Europa para difundir su mensaje. Sin embargo, su presencia generó fuertes controversias y fue deportado de naciones como Estados Unidos y el Reino Unido, aunque logró permanecer durante 9 meses en Francia, donde continuó promoviendo su doctrina. Al regresar a Brasil, se vio envuelto en un proceso judicial por una presunta falsificación de documentos. Finalmente, un tribunal del estado de Paraná le permitió registrar legalmente el nombre Cristo INRI junto a su identidad original, logrando que todos sus documentos oficiales lo reconocieran como INRI Cristo. Uno de los rasgos más llamativos de Álvaro Thaís es su particular relación con la tecnología. Sus interpretaciones bíblicas suelen adaptarse a los avances modernos y a los medios de comunicación actuales. Por ejemplo, al explicar el versículo 7 del capítulo 1 del Apocalipsis, donde se anuncia que Jesús vendrá en las nubes y será visto por todos, Thaís afirma que esas nubes simbolizan los aviones en los que se traslada y que el hecho de ser visto por todos hace referencia a su exposición mediática y a su presencia constante en Internet y la televisión. En la actualidad, difunde sus mensajes a través de transmisiones en YouTube y Facebook Live, donde reúne a más de 330.000 seguidores. Sus enseñanzas son registradas y compartidas por sus discípulos desde una comunidad que él mismo llamó Nueva Jerusalén, ubicada en las afueras de Brasilia, la capital del país. Allí vive junto a 12 seguidores, 3 hombres y 9 mujeres quienes lo acompañan en su vida cotidiana y en la difusión de su mensaje espiritual. Número 7. Vissarion Sergei Anatolievich Torop. Nacido el 14 de enero de 1960 y uno en la ciudad de Krasnodar, Rusia. Vissarion realizó el servicio militar en el Ejército Rojo y posteriormente se estableció en la localidad de Minusinsk, donde trabajó como agente de tránsito hasta el año 1989, cuando fue retirado de su cargo. Conocido internacionalmente como Vissarion, este enigmático individuo se ha proclamado líder espiritual y afirma ser la reencarnación de Jesucristo. Desde 1990, uno comenzó a congregar seguidores alrededor de una doctrina propia, la cual mezcla elementos de la Iglesia Ortodoxa rusa, enseñanzas del budismo, discursos de carácter apocalíptico, principios ecológicos y normas de vida comunitaria. Sus adeptos viven bajo reglas estrictas, adoptan una dieta vegetariana, rechazan el consumo de alcohol y tabaco, han eliminado el uso del dinero dentro de sus comunidades y dedican su existencia a buscar una unidad espiritual entre todas las religiones del mundo. El movimiento es conocido como la Iglesia del Último Testamento y su núcleo principal se localiza en una zona aislada de la taiga siberiana, en la depresión de Minusinsk, dentro del territorio de Krasnoyarsk. Se calcula que la comunidad fundada por Vissarion
reúne a cerca de 10.000 seguidores repartidos en distintas regiones del planeta. Visarion enseña que su llegada responde a un mandato divino, evitar el colapso de la civilización y preparar a sus fieles para una transformación espiritual de alcance mundial. Su mensaje se apoya en la reencarnación, el respeto absoluto por la naturaleza, la autosuficiencia y el rechazo de las estructuras sociales tradicionales. Sin embargo, su historia dio un giro drástico el 22 de septiembre de 2020, cuando fue arrestado por las autoridades rusas, acusado de liderar una organización ilegal, extorsionar a sus seguidores y ejercer abusos físicos y psicológicos dentro de la comunidad. El caso atrajo la atención de medios internacionales, tanto por el carisma que proyecta Visarion como por la profunda influencia que su movimiento ha ejercido sobre miles de personas que lo consideran una divinidad viviente en pleno siglo XXI. Número 6. Mitsuo Matayoshi. Originario de Okinawa, Japón, Mitsuo Matayoshi vino al mundo el 5 de febrero de 1944. Su existencia tomó un rumbo inesperado tras una profunda experiencia espiritual dentro del cristianismo, la cual lo llevó a creer firmemente que él era Jesucristo y Dios encarnado. Convencido de su llamado divino, adoptó el nombre de el Dios único Mitsuo Matayoshi Jesucristo y elaboró una doctrina singular en la que unió la fe religiosa con la política bajo un mismo objetivo. En 1997 fundó el Partido de la Comunidad Económica Mundial, una agrupación desde la que pretendía instaurar el llamado juicio final a través de mecanismos legales y democráticos, en lugar de recurrir a señales o actos sobrenaturales. Su plan consistía en alcanzar primero el cargo de primer ministro de Japón, transformar la nación de acuerdo con sus principios espirituales, y posteriormente asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas, para gobernar el mundo como una figura divina y política de manera simultánea. Entre sus propuestas, destacaba una reforma económica centrada en la autosuficiencia y el fortalecimiento del sector agrícola, con la finalidad de que cada país pudiera sostenerse sin depender de la globalización. Con el paso de los años, se postuló en múltiples elecciones, pero nunca consiguió ocupar un cargo público. Su estilo de campaña resultaba tan llamativo como su mensaje. Recorría las calles en vehículos equipados con altavoces, utilizando una voz dramática inspirada en el kabuki, el antiguo teatro tradicional japonés. A pesar de no haber alcanzado ninguna posición política, Matayoshi se mantuvo firme en su misión espiritual y política hasta que su salud comenzó a deteriorarse. Falleció el 20 de julio de 2018, a los 74 años, debido a un cáncer renal. Su historia permanece como un caso singular que muestra cómo la fe, las ambiciones personales y la idea de lo divino pueden entrelazarse hasta difuminar la línea que separa lo espiritual de lo terrenal. Número 5. Wayne Bent. Nacido el 18 de mayo en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, Wayne Bent sostiene que un suceso inesperado transformó por completo el rumbo de su existencia. En junio del año 2000, cuando tenía 59 años, asegura haber vivido una revelación espiritual en la privacidad de su habitación. Según su testimonio, Dios se le apareció y le comunicó que él era el Mesías. A partir de ese momento, Bent comenzó a proclamarse como la encarnación de Dios, afirmando representar una fusión absoluta entre lo divino y lo humano. Con el paso del tiempo, se consolidó como líder de un pequeño movimiento religioso denominado El Señor Nuestra Rectitud, integrado por menos de 100 seguidores que lo consideraban una figura sagrada. Sin embargo, su historia dio un giro sombrío. En la actualidad, Wayne Bent cumple condena en prisión, enfrentando acusaciones de extrema gravedad que no solo destruyeron su comunidad, sino que también dieron inicio a una etapa marcada por la controversia, el escándalo y un profundo desconcierto. Número 4. Alan John Miller. Alan John Miller afirma ser Jesús reencarnado y asegura que su actual pareja es María Magdalena. Lejos de provocar su descrédito, estas declaraciones le han permitido construir un movimiento que supera los 25,000 seguidores y generar ingresos cercanos al $500,000 anuales. Con 62 años, Miller reside en Queensland, Australia, donde en 2013 fundó junto a Mary Locke la organización conocida como Verdad Divina. Ambos sostienen ser las encarnaciones contemporáneas del Hijo de Dios y su compañera espiritual, asegurando que conservan recuerdos detallados de todo lo vivido hace más de 2000 años. En una entrevista concedida a Sky News, Miller afirmó: «Recuerdo con claridad la crucifixión, aunque para mí no resultó tan dolorosa como lo fue para quienes estaban a mi alrededor». Sus declaraciones no terminan ahí.
Miller asegura haber conocido a figuras como Platón, Sócrates, varios papas e incluso presidentes después de su muerte, y afirma recordar cada uno de los milagros que realizó, incluido el acto de devolver la vida a su amigo Lázaro. No obstante, existe un aspecto que nunca ha podido aclarar. ¿Por qué no domina el arameo, el idioma que hablaba Jesús? Miller estableció oficialmente la divina verdad en 2007, y muchos de sus seguidores creen que el fin del mundo se aproxima, tal como según ellos fue representado simbólicamente en la película 2012. Número 3. Jehovah Wanyonyi. Nacido en Kenia en el año 1924, sostenía que el monte Elgon, situado cerca de su lugar de origen, era en realidad el verdadero monte Sión mencionado en Jerusalén. A diferencia de otros líderes que se proclamaron profetas o mesías, Wanyonyi afirmaba ser Dios en persona y aseguraba que Jesús era su propio hijo. Decía poseer el poder de sanar el SIDA y otras enfermedades consideradas incurables, y fundó la Iglesia de los Israelitas Perdidos, desde la cual llegó incluso a exigir al gobierno keniano una indemnización de $34.6 millones. Vivía acompañado por 25 esposas y tuvo 95 hijos, siendo venerado por alrededor de 1,000 seguidores, que lo adoraban como a una auténtica deidad. Su historia llegó a su fin el 18 de julio de 2015, dejando tras de sí un movimiento que aún hoy divide opiniones entre quienes lo consideran fanatismo y quienes lo interpretan como fe. Número 2. José Luis de Jesús Miranda. Nacido el 22 de abril de 1946 en Ponce, Puerto Rico, fue un predicador y empresario religioso establecido en Miami, célebre por los numerosos títulos con los que sus seguidores lo exaltaban: apóstol, papá, doctor, Dios y principalmente Jesucristo hombre. Fue el fundador y líder del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, un movimiento que logró expandirse y establecerse en diversos países. La mayor controversia surgió a raíz de su afirmación de ser Jesús resucitado y simultáneamente el anticristo. Como símbolo de esa creencia, llevaba tatuado en su brazo el número 666, el cual según su interpretación no representaba el mal, sino el inicio de una nueva era espiritual. Muchos de sus seguidores replicaron ese tatuaje, convencidos de que el diablo había sido derrotado y de que ellos formaban parte de un grupo elegido. Dentro de su doctrina, la Navidad no se celebraba el 25 de diciembre, sino el 22 de abril, fecha de su nacimiento, considerada por ellos como la verdadera. Con presencia en más de 30 pascalices y miles de adeptos, José Luis levantó un poderoso aparato mediático que incluía emisoras de radio, canales de televisión y templos distribuidos por toda América Latina. Anunció una transformación divina para el 30 de junio de 2012, un acontecimiento que nunca llegó a concretarse. Un año después, el 17 de noviembre de 2013, murió en Miami, dejando un legado marcado por la devoción, la controversia y una pregunta que aún genera división: ¿fue un auténtico líder espiritual o simplemente un hombre convencido de que era Dios? Número 1. Lisbeth García. Luego de la muerte de José Luis de Jesús Miranda, su esposa, Lisbeth de García, se presentó ante los seguidores de Creciendo en Gracia proclamándose nada menos que el arcángel Miguel, dando inicio incluso a una batalla legal con los hijos de Miranda por el control de la herencia. De origen cubano y carácter decidido, Lisbeth lidera actualmente la Iglesia Rey de Salem, donde ha convencido a cerca de 1,000 fieles de que ella es la reencarnación de Cristo, afirmando que quienes acepten su mensaje no experimentarán la muerte física. Viuda del hombre que se autodenominó Jesucristo hombre, Lisbeth asumió el mando del movimiento tras su fallecimiento en 2013, en circunstancias que nunca quedaron del todo esclarecidas. Desde entonces, sus seguidores la reconocen como la nueva manifestación de Jesús en la tierra y la llaman simplemente Cristo Lisbeth. Su influencia se ha fortalecido especialmente en Colombia, donde alrededor de 2,000 creyentes sostienen que el Cristo actual es mujer. Cada domingo, Lisbeth se comunica con ellos a través de transmisiones virtuales, apoyadas con diapositivas y enseñanzas doctrinales, en las que solicita diezmos que, según afirma, obedecen a mandatos divinos para sostener la Iglesia Rey de Salem. La organización de su movimiento responde a una estructura piramidal. Ella ocupa la cima, mientras los fieles contribuyen económicamente desde la base, aunque los recursos terminan concentrándose en un núcleo central. Algunos seguidores han llegado incluso a tatuarse las iniciales L y M, en honor a Lisbeth y a su difunto esposo,
convencidos de que ese acto garantiza la promesa de la vida eterna. Al final, ¿casualidad o consecuencia? Juzga tú mismo. Te leo en los comentarios. Nos vemos en el video que te aparece en pantalla. Dios te bendiga abundantemente.